Qué gozo y qué alegría es siempre, pues, poder abrir la palabra del Señor, poder leerla, poder recibir en ella, pues, instrucción para cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Es un gozo verdaderamente poder reunirnos y poder, pues, hacer lo que estamos haciendo, adorar, orar, ser instruidos por la palabra, hacerlo con los viejos rostros de siempre. Lo de viejo lo digo por tiempo reuniéndonos, no por otra cosa. Aquí todos somos jóvenes. Y hacerlo también con los rostros esporádicos, ¿verdad? Damos gracias a Dios por Carmen. Cada vez que ella viene para Canarias, pues nos visita y se goza con nosotros en la adoración al Señor. Te encomendamos, Carmen, saludos allí para los hermanos de Tres Cantos. Y damos gracias a Dios por haberte traído y por cuidarte. Dimos antes la bienvenida también a Nina y a su familia. Tú creciste corriendo aquí entre los bancos de la iglesia, me acuerdo de ti. Nos alegramos mucho de volver pues a encontrarnos, ¿verdad? Hay un refrán que dice: cuando veas las barbas de tu vecino arder, ¿qué cosa? Pon las tuyas a remojar, ¿verdad? Ese refrán tiene varias versiones y bueno, según la época y según la ubicación geográfica varía un poco, ¿no? A veces no es siempre igual, pero siempre tiene el mismo mensaje. Y la idea del mensaje es: fíjate en la experiencia de otros para que tú aprendas de ella y no te ocurran las consecuencias malas que los otros han cosechado, ¿verdad? Esa es un poco la idea del refrán. Y creo que si ha habido momentos críticos en la historia de la humanidad, si ha habido momentos difíciles, momentos de profunda crisis, los que se nos aproximan son tiempos, digamos, estelares en esa cuestión, ¿verdad? Y es algo tan claro y tan evidente y estamos tan bombardeados con esa situación, con esa información acerca de esa realidad, que ni siquiera voy a entrar en detalles, pero lo que sí es cierto es que hay en la historia personas que han pasado ya antes que nosotros por diferentes crisis, por diferentes situaciones extremas en algunos casos, y vamos a tratar de aprender de ellos, por eso la lectura que nuestro hermano Dardo nos ha hecho, para aprender cómo nosotros actuar también en medio de las crisis, en medio de las situaciones complicadas. Y entrando un poco en el contexto, esto ocurre en un momento que también es crítico en la nación de Israel. Estaban en medio de una terrible sequía que asolaba a toda la nación y a los alrededores. Y una sequía siempre es mala, pero si bien es mala ahora, cuando nosotros lo miramos en el siglo XXI, era aún más mala en la época, era algo más terrible. En la época no había potabilizadoras que pudiesen, ni desaladoras que pudiesen potabilizar y desalar el agua del mar para poder utilizarla para otros recursos. En aquella época la economía era principalmente, por un lado, ganadera. Los animales necesitaban el forraje para poder vivir, necesitaban el agua para poder hidratarse, y cuando no había ni lo uno ni lo otro, los ganados morían, lo cual traía no solamente un problema económico, porque era de los ganados, de los animales que la gente vivía, sino además un problema sanitario, porque puedes imaginarte la peste y las infecciones que producía tanta mortandad en poco tiempo, ¿verdad? Por otro lado, si bien una gran parte del sustento de la población era por cuestiones de ganadería, la otra parte era por cuestiones agrícolas. E igualmente la agricultura necesita del agua. Si no hay agua, no hay cosecha. Si no hay cosecha, no hay comida. Y si no hay comida, te mueres de hambre. Estás en un problema. Empezaban muriendo los animales, pero luego terminaban también las personas muriendo y sufriendo terriblemente. En épocas de sequía, y como consecuencia de la hambruna que estas sequías acarreaban, había incluso personas que perdían a sus hijos como consecuencia de las deudas que asumían para poder sobrevivir en esos tiempos. Deudas que se hacían impagables, y luego el acreedor se llevaba a los hijos
bien para esclavizarlos en sus propias fincas, en sus propios terrenos, o para venderlos como esclavos y de esa forma, de alguna manera, compensar la pérdida de lo que esa familia le había ocasionado. Y la nación de Israel, en el momento de la lectura que nuestro hermano Dardo hizo, se encontraba en uno de estos momentos. La sequía asolaba la tierra, los ganados morían, las personas sufrían de una forma terrible. Sequía extrema. Verdaderamente es un problema encontrarse en momentos como ese. Pero ese momento crítico que asolaba el reino no era un problema en sí mismo, sino que era la consecuencia de lo que sí que era el verdadero problema de fondo y que había comenzado unos 200 años antes, unos 200 años atrás. El problema que estaba ocurriendo ahora, en los tiempos de Elías, en los tiempos del rey Acab, era la consecuencia de lo que el pueblo de Dios había escogido 200 años antes. Y tendríamos que ir al libro del profeta Samuel, que nos dice en el capítulo 8, nos cuenta un hecho ahí, a partir del versículo 4. Nos dice, todos los ancianos de Israel se juntaron. Aquí está el pueblo de Dios viviendo en la tierra prometida. Dios era su rey, Dios era quien gobernaba por medio de los profetas, de los sacerdotes, por medio de Samuel, ¿verdad? Y entonces nos dice aquí que todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá a ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Todas las naciones tienen un rey que les juzgue. No se llevan por la palabra de Dios. No son los profetas los que guían al pueblo, sino que son los reyes los que mandan y ordenan. Y nosotros queremos tener un rey como las demás naciones de alrededor. Los reyes de alrededor, como los que el pueblo de Dios quería ser, eran personas que adoraban a Baal en lugar de adorar al Dios verdadero. Eran personas que tenían a Asera como diosa de la fertilidad. Y sus sacerdotisas no eran otra cosa que prostitutas religiosas, que tú ibas y hacías una ofrenda a Asera y participabas en verdaderas orgías sexuales con las sacerdotisas de Asera. Fruto de esa depravación sexual nacían muchos niños que luego eran sacrificados a los diferentes dioses o al mismo Dios con diferentes nombres, según la época y la situación geográfica. Adoraban a los astros, como nuestro hermano Juan nos recordaba la semana pasada, ¿verdad? Que consultaban a divinos y encantadores. Es decir, todo lo que Dios aborrecía, en las naciones de alrededor de Israel se practicaba. Se practicaba sobre todo lo que Dios aborrecía. Y el pueblo de Dios, que había sido puesto en medio de todas esas naciones con una misión, con la misión de ser sal y de ser luz, con la misión de ser un pueblo que obedecía a Dios y por tanto Dios bendecía a su pueblo por la obediencia. Ahí tenemos Deuteronomio 28, las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Dios advirtió a su pueblo que si su pueblo era fiel y obediente a Él, Él derramaría bendición sobre ellos, bendición material, y las naciones de alrededor mirarían y verían, caramba, Israel que obedece a Jehová, Dios de los cielos, mira qué bien le va. Esa era la forma que Israel tenía de testificar. Esa era la forma de hacer misión en el Antiguo Testamento. Luego ya Jesús cambió eso y dijo, id, ¿no? Y ahora tenemos que llegar con el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero en esta época lo que tenías es que vivir fiel a Dios allí donde estabas. Y Dios te bendeciría y eso sería de testimonio para las demás naciones. Pero en lugar de centrarse en ser luz y testimonio para las demás naciones, el pueblo lo que quiso es ser como las demás naciones. Es como decimos hoy, que a veces la iglesia, en lugar de influir en el mundo, deja que sea el mundo y su filosofía los que influyen en la iglesia. Triste situación. Así se encontraba la nación en aquel momento. Por eso nos dice el versículo 6 que no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel
oró a Jehová. Y en el versículo 7 tenemos la respuesta del Señor. Dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, Samuel, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y sigue diciendo el versículo 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Esa es la tónica de comportamiento que ellos han tenido desde que los saqué de Egipto, Samuel. Acuérdate que ya desde que Moisés subió al monte a buscar las tablas de la ley, mientras yo estaba revelando la ley a Moisés allí en el monte, ellos estaban abajo haciendo ídolos de oro. Durante todo el tiempo de la peregrinación hacia la tierra prometida, el pueblo no fue fiel a Dios. El pueblo adulteró espiritualmente buscando dioses paganos, ¿verdad? Y Dios se desilusionó de ellos y permitió que tuviesen los reyes que querían conforme lo que merecían. ¿Ustedes quieren reyes para ser como las demás naciones? Pues eso tendrán. Y eso tuvieron. El reino del norte tuvo 19 reyes. El reino del sur tuvo 20 reyes. Y antes de que el reino se dividiera, tuvo otros 3 reyes. Eso da un total de 42 reyes. Lo tengo aquí apuntado porque ya hice la suma, no es que yo sea tan ágil de mente. 42 reyes. Y de esos 42 reyes, es solo de 10 que se nos dice de una forma u otra que fueron piadosos, que hicieron algo bueno. De los 32 restantes, nos dice la Biblia, que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Precisamente porque fueron como el pueblo quería ser, como las naciones de alrededor. Y de aquí aprendemos 2 cosas, al menos. Una es que puede ser que cuando el pueblo elige, no elija bien. Es muy posible que el pueblo elija mal. Y aquí hemos visto el ejemplo. Por eso Elías llegó un momento en el que tuvo que reunir al pueblo en el Monte Carmelo y decirle: ¿hasta cuándo claudicaréis en pos de 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Y si Baal, id en pos de él. Porque habían decidido mal. Y entonces ahora era un momento en el que había que confrontarlos. Retoma la decisión mala que tuviste y cámbiala. Decide bien, ¿verdad? Y otra cosa que podemos aprender es que si alguna vez te preguntaste por qué costaba tanto trabajo encontrar buenos gobernantes, pues aquí tienes el por qué es, ¿verdad? El problema no es de ahora, sino que viene desde los tiempos de Samuel. Y yo no sé si alguien encuentra alguna similitud con nuestros tiempos, pero el pueblo, la situación es que el pueblo había llegado a una situación crítica como consecuencia de la mezcla de un pueblo que no quiso no quiso seguir viviendo conforme a la voluntad de Dios, sino que quería hacer las cosas conforme las naciones de alrededor, por un lado, gobernado por unos reyes impíos, que una y otra vez, que vez tras vez, lo que hacían era dictar leyes y tomar decisiones que favorecían la degradación espiritual y moral del pueblo. Y como consecuencia, la situación era la que era. No importaba las depravaciones que hicieras, todo estaba bien. Y no sé si esa situación te suena de algo, o si se te parece algo un poco más actual, pero aquellos gobernantes usaron su poder y su influencia para arrastrar al pueblo a hacer cosas completamente contrarias a la palabra de Dios y llevarles a entrar en una espiral de pecado cada vez más aberrante a los ojos de Dios y cada vez más abominable. Llegando incluso Acab y Jezabel, en los tiempos de Elías, a tener nada más y nada menos que 450 profetas de Baal, cuya labor era desviar al pueblo, hacer que el pueblo apartara la mirada del Dios verdadero, de Jehová, Dios de los cielos, del Creador del universo, de todo lo que existe, para ponerla en su ídolo.
que en ese caso eran Baal y Acera. Con razón, dice la Biblia, que no hay nada nuevo debajo del sol. Así que resumiendo, al llegar a nuestra historia, para estar bien situados, estamos en un punto en el que, siguiendo la tónica, los gobernantes, en aquel caso el rey Acab y su esposa Jezabel, habían malinfluenciado a la nación para que dejasen la adoración al Dios verdadero y en su lugar adoptasen y siguiesen otro tipo de adoraciones a otros falsos dioses que eran abominación delante de Dios, cayendo así en depravaciones absolutas que la palabra de Dios prohibía y que ocasionaban el aborrecimiento de Dios. Por tanto, después de años de depravación espiritual y moral, Dios permite una situación en la cual el mundo sufre una terrible sequía. Envía un tiempo de sequía total, como consecuencia, decimos, de la depravación a lo que los gobernantes habían llevado al pueblo. Por eso es que Dios le dice, Dios inspira al apóstol Pablo para que le diga a Timoteo que ore por todos los hombres, pero de forma especial por los gobernantes. Y le dice el por qué, en 1 Timoteo 2:2, para que vivamos quieta y reposadamente. Porque las decisiones que nuestros gobernantes tomen nos pueden llevar a vivir una vida bendecida por Dios o una vida bajo el juicio de Dios. Eso va a influir. Por eso en todas las épocas ha sido necesario que el pueblo de Dios hinque la rodilla y ore por sus gobernantes. Pero en esta época de hoy estoy convencido que al menos en nuestro país es absolutamente más necesario que nunca, porque nuestros gobernantes necesitan la iluminación del Espíritu Santo de Dios para entender cuál es su pecado, para que puedan arrepentirse de su pecado, para que puedan ser salvos, como tantas otras personas también necesitan la salvación, y para que puedan comenzar una nueva vida, para que puedan comenzar una nueva etapa bajo la guía del Espíritu Santo de Dios y tomen decisiones que en lugar de hacer apartar al pueblo de la voluntad de Dios, acerquen al pueblo a Dios. Y de esa forma pueda haber bendición, prosperidad. De esa forma podamos vivir, como en palabras de Pablo, quieta y reposadamente. No sé cuánto tiempo dedicas tú a orar por los gobernantes. Quizás, si somos sinceros, algunos dediquemos más tiempo a criticar a nuestros gobernantes que a orar por nuestros gobernantes. Y quizás sus acciones estén justamente, produzcan justamente, sean dignas, merecedoras de esa crítica. Pero no es para lo que estamos. No estamos para criticar, estamos para orar, para interceder por ellos y para pedir, para pedir que la sabiduría de Dios venga a su vida. Ellos lo harán o no, quiero decir, se dejarán guiar por el Espíritu de Dios o no, pero esa es su parte. La nuestra es orar, interceder por ellos. Y cuanto menos te guste tu gobierno, más debes orar. Y cuanto más te guste tu gobierno, más debes orar. Porque las decisiones que los gobernantes toman influyen en el pueblo. Pero Acab y Jezabel, reyes de Israel en aquella época, en aquel momento histórico, no tomaban buenas decisiones y por tanto, pues como sabemos, el pueblo estaba sufriendo a consecuencia de esta sequía. La mayoría sufrió como producto de lo que habían sembrado, porque recuerda que fue el pueblo el que tomó la decisión de dejar a Dios para vivir como vivían las demás naciones de la tierra. Y es verdad que tenían una excusa, porque los hijos de Samuel no eran ejemplares, ni mucho menos, que eran los que estaban llamados a continuar la labor de Samuel. Pero eso no quiere decir que le diese al pueblo derecho a volver la espalda a Dios y buscar ayuda en el mundo, en cómo eran los demás reyes de la tierra. Debían de buscar la voluntad de Dios para ver cómo Dios quería solucionarlo. Y como decimos, la consecuencia era esta gran sequía en lo que todos sufrían. Unos por culpa de las decisiones que habían tomado,
pero no todos por culpa de la decisión tomada. Había algunos, como los 100 profetas que nos cuenta el capítulo 18, 100 profetas que Abdías había escondido de Jezabel porque estaban siendo perseguidos y los estaba alimentando. En el capítulo 19, Dios mismo habla acerca de 7.000 hombres que él había sostenido para que no doblaran sus rodillas ante Baal, es decir, permanecieran fieles a Dios. O como el propio Elías, que también tuvo que sufrir las consecuencias de la sequía, pero no porque fuesen consecuencia de sus actos ni de sus decisiones, sino simplemente ellos también estaban sufriendo, porque a veces sufrimos simplemente como consecuencia de que vivimos en un mundo caído, y eso nos afecta a todos, a los caídos y a los regenerados también, ¿verdad? Porque estamos en este mundo, y eso era lo que ocurría. ¿Qué culpa tenía Elías? No la tenía. Elías era un hombre que vivía en la presencia de Dios, pero vivía en un mundo caído, por tanto también las cosas le afectaban, y así con los demás. Y esta lectura nos muestra claramente algo muy interesante. Nos muestra dos principios que si los aplicamos a nuestra vida, pues podremos caminar victoriosos en medio de cualquier circunstancia y de cualquier crisis, porque nos muestra cómo un grupo de personas en medio de una sequía y de una hambruna tremenda encontraron provisión suficiente para ellos y además para bendecir a otros también, que es clave eso, ¿eh? Encontraron provisión para ellos y para bendecir a otros, porque aquello con lo que Dios te bendice no es para que tú te lo quedes, sino para que lo administres sabiamente, para que también te alcance para bendecir a otros. Y eso es algo que vamos a ver pues poco a poco más adelante. Así que vamos a extraer estos principios. ¿Cómo superar tiempos difíciles? Nos muestra esta lectura. Lo primero, obedece a Dios. Eso es lo primero que tenemos que tener muy presente para poder superar los tiempos difíciles por los cuales estamos pasando y los más difíciles todavía que se nos avecinan. Obedece a Dios. Obedece a Dios y obedece en fe. Perdón que se me fue aquí la lectura. Estamos en Primera de Reyes 17. Obedece en fe. Me refiero a la actitud de entender que solo hay una cosa verdaderamente importante en nuestra vida, y es hacer la voluntad de Dios siempre, sean cuales sean los tiempos, sean cuales sean las circunstancias. A pesar de que el pueblo no lo hacía, Elías vivía en la presencia de Dios. A pesar de que el pueblo estaba en una depravación moral y espiritual absoluta, y física también absoluta, Elías vivía en la presencia de Dios. Elías se centraba en cultivar su relación con Dios y en vivir en obediencia y en fe, convencido de que vivir para Dios es lo único que podía aportar algo positivo en sus vidas. Y aunque el pueblo no lo hiciera, aunque los demás no lo hicieran, él lo hacía. Y a pesar de que los gobernantes dotaban al pueblo de la capacidad para hacer cosas que no eran de la voluntad de Dios, mal usando su libertad, Elías no había hecho otra cosa que obedecer a Dios siempre, incluso por loco o por imprudente que eso pudiera parecer. En el versículo 1 de ese capítulo 17 se presenta delante de uno de los reyes más crueles y con más mala hebra para importunarlo con dos cosas. Una es con la verdad y la otra es con un mensaje de juicio. Él le dice, Primero de Reyes 17:1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Gahab, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Ya esto solo es una bomba, que el rey Acab, el rey que había tomado la decisión de, junto con su esposa Jezabel, mantener a 450 profetas de Baal para desviar la adoración del Dios verdadero a los Baales.
El rey que había trabajado en la degradación moral, espiritual y física de la nación, se encuentra con uno que llega allí y le dice: vive Jehová, Dios de Israel. El Dios de Israel no es tu Baal, no es tu Acera, no es nada de lo que tú estás intentando, nada detrás de lo cual tú estás intentando desviar al pueblo, sino que el Dios de Israel es Jehová, Dios de los cielos, el creador del universo. No hay otro como Él. Hace falta valentía para presentarse ante un rey que en aquella época tenía la capacidad de mandar a cortarte la cabeza simplemente porque no le gustara tu aspecto, o porque no le gustara el tono de tu voz, o porque no le gustara cualquier cosa. Pero Elías fue valiente. Vive Jehová, Dios de Israel. Elías sabía que proclamar a Jehová como el Dios verdadero ante la persona de Acab era una locura. Podía cortarle la cabeza. La ira de Acab podía caer sobre él, pero a Elías le importó más obedecer lo que Dios había dicho que jugarse la vida. Al fin y al cabo de algo hay que morir, pensaría Elías, ¿verdad? Y luego le lleva el mensaje de juicio. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Va a venir una gran sequía hasta que yo ore a Dios, como vemos más adelante que ocurrió, y Dios haga terminar esa sequía que sabemos por Santiago que fue 3 años y medio después. Acab conocía las consecuencias de lo que estaba haciendo porque Dios mismo lo había explicado antes de que el pueblo entrara en la tierra prometida. En el libro de Deuteronomio, él dice en el capítulo 11, leo a partir del versículo 13, le dice al pueblo cuando está a punto de entrar en la tierra prometida, le dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se enfatue y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclináis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que Jehová os da. Así que estaban advertidos. Perdón. Estaban advertidos. Acab sabía que esa sequía era consecuencia o producto de sus malas decisiones, de su desobediencia a Acab. Elías fue enviado para poner el dedo en la llaga y confrontar a Acab con su pecado. Y este no es el mensaje más conciliador, no es el mejor mensaje, si aprecias tu vida, para llevar delante de un rey. Pero sin embargo, a Elías no le importó. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Elías cultivaba su relación con Dios y el vivir en la presencia de Dios le daba el poder y la capacidad para enfrentar lo que hiciera falta sin temor. Él no sabía cuál iba a ser el resultado. Él no sabía si iba a terminar con la cabeza cortada o cómo iba a terminar, pero sabía que Dios le había mandado a ello y eso es lo que hizo. Y eso es algo en lo que todos debemos meditar, porque no siempre es así. Conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Vete a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella el mensaje que yo te daré. Porque dice que su maldad había subido hasta el cielo. Y Jonás, todo valiente, se levanta y sale, pero no para ir a Nínive, sino para ir en dirección contraria, para huir a Tarsis. Mientras los Jonases huyen a Tarsis cuando son enviados a Nínive, a los Elías no les importa meterse en la boca del lobo
si esto es lo que Dios ordena. Y por cierto, es un buen momento para que tú y yo nos hagamos una pregunta. ¿Soy yo de los Jonases o soy yo de los Elías? ¿Soy yo de los que desobedecen y huyen conforme a sus propios criterios o soy de los que están dispuestos a pagar el precio de obedecer a Dios porque Dios es Dios y Él manda y yo obedezco? Y él es valiente y va a enfrentarse al rey Acab, y después Dios le manda a esconderse, en un lugar lejano, posiblemente para esconderlo de la ira de Acab, pero en un lugar tan lejano que ni siquiera tiene posibilidad de alimentarse, bajo la promesa de que iba a mandar unos cuervos a llevarle comida. Seguramente si a ti y a mí Dios nos dijera, vete a tal sitio y allí voy a mandar unos cuervos para alimentarte, tú y yo pensaríamos, como a Elías. Pero Elías no tenía referente previo. Elías no había escuchado ninguna historia como esa. Y hombre, yo no entiendo mucho del tema, pero un cuervo no es precisamente un animal de confianza. El cuervo, más que traerte comida, te la roba. El cuervo es un animal traicionero. De hecho, ahí está el refrán, cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿verdad? Pero Dios le había mandado a ir allí y a esperar a que los cuervos le llevasen de comer. Y Elías, ¿qué hizo? Fue allí y contra toda lógica confió y esperó en que los cuervos, esos animales traicioneros y de rapiña, le trajesen la comida. Y así fue, porque el Dios soberano premió la obediencia en fe de Elías. Luego, la realidad de que Elías estaba bajo la provisión de Dios no cambió tampoco la otra realidad de que había una sequía, y vemos como incluso el arroyo se secó. Y Elías recibe nuevas instrucciones. Elías espera las instrucciones de Dios. Y las instrucciones llegaron, versículo 8. Vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Y sabemos por la lectura que efectivamente aquella mujer viuda le sustentó. En el Nuevo Testamento encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, aquella porción conocida como el Sermón del Monte, encontramos que en el versículo 33 el Señor le dice a los suyos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué ocurrirá entonces? Todas las demás cosas te serán añadidas. Busca a Dios por encima de todo. Que el reino de Dios y su justicia sea tu prioridad. Y entonces Dios Todopoderoso se va a encargar de que tú tengas todas las cosas que necesitas. Y Elías estaba disfrutando anticipadamente de esa realidad. Dios estaba proveyendo al profeta Elías de todo lo que él necesitaba, porque Elías había hecho de su prioridad el vivir obedeciendo con fe al Dios de los cielos. Elías puede que no conociera todos los misterios ni todas las profundidades de la mente de Dios. De hecho, Elías tenía aún menos información bíblica que la que tenemos nosotros hoy en día, porque Elías, en los tiempos de Elías no se había terminado toda la Biblia como nosotros la tenemos hoy. Pero sabía que tenía que creerle a Dios y obrar en consecuencia. Eso es tener fe. Y dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Pero la gran tragedia es que muchos, aun llamándonos, decía que la gran tragedia es que muchos, aun llamándonos cristianos, no tenemos puesta nuestra confianza en el Señor. Y eso es un problema, porque eso puede traer mucho desánimo y mucha desgracia a mi vida.
Si mi fe, en lugar de estar aferrada al Señor, está aferrada a mi cuenta bancaria, el día que mi cuenta bancaria quede a cero, ¿qué será de mi fe? También quedará a cero. Si mi confianza está aferrada a mi cónyuge y mi cónyuge me abandona, ¿qué pasará con mi fe? Se viene abajo también. Si mi confianza está en mi trabajo, cuando me dicen que mi trabajo ya no es necesario, mi fe se puede venir abajo. Por eso Dios me pide que mi fe esté aferrada a Él y a nada más. Cuando mi confianza está en Él, y eso lo expreso mediante vivir una vida de obediencia en fe, de obediencia por la fe a todo lo que Él me dice, entonces Él se encarga de que todo lo demás, todo lo que necesito, lo tengo. No todo lo que quiero, seguramente, pero sí todo lo que necesito. Y puede haber las circunstancias que haya, mi confianza, mi fe no menguan, porque está fundamentada en el Dios Todopoderoso, al cual veré obrar conforme a sus propósitos y para su gloria. Es esa confianza, es esa fe la que hace que el salmista diga, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es esa clase de fe la que hace que el profeta diga, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Pero la gran tragedia es que muchas veces conocemos Mateo 6:33 de una forma intelectual, porque no lo sabemos de memoria. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Intelectualmente no lo sabemos, pero de forma práctica no siempre es así, porque nuestra prioridad real no siempre es el reino de Dios y su justicia. Por eso decía que muchas veces somos más como Jonás que como Elías, cada uno de nosotros. Y es un buen momento para revisar nuestras vidas a la luz de lo que estamos escuchando y tomemos medidas si tenemos que tomarlas. ¿Cómo superar los tiempos difíciles? Primera cosa, obedece en fe. Guarda, cuida, trabaja tu relación personal con Dios para que esto pueda ser una realidad en tu vida. Y número 2, súmate a su plan. Súmate al plan de Dios. Dice el versículo 8, estamos en Primera de Reyes 17, dice el versículo 8, vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Sabemos, esto es una vez que el río se había secado. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, como siempre, Dios dijo y Elías hizo. Él se levantó y se fue a Sarepta. Elías sabía perfectamente que estaba viviendo en un tiempo de sequía. Él estaba junto a un arroyo. Los cuernos le traían carne, pero el agua que bebía era el agua que bajaba del arroyo. Y el arroyo estaba bajando por su cauce en un tiempo de sequía. Indudablemente, cuando llegó allí había agua. Pero al poco tiempo el agua empezó a menguar. Y un tiempo después siguió menguando. Y él veía progresivamente cómo el caudal del arroyo de Querib, del cual él se estaba alimentando junto con lo que traían los cuerpos, del cual él se estaba proveyendo de agua, iba menguando. Sin embargo, ¿qué hizo Elías? Esperó hasta el momento de recibir nuevas instrucciones. No se movió. Vemos que Elías no tenía un plan B, ni tenía tampoco un plan C. Simplemente no tenía plan. Esperaba la voluntad de Dios. Elías no pensaba, cuando el arroyo se seque, voy a hacer esto y lo otro y lo demás allá. Y si esto falla, entonces
voy a hacer lo otro y lo otro y lo otro. Señor, estos son mis planes, bendícelos. No, esa no era la idea de Elías. La idea de Elías era esperar a que Dios le mostrara cuál era su voluntad para el próximo paso y él sumarse a la voluntad de Dios. Recuerda que el punto del que estamos hablando es súmate a su plan. Y eso es exactamente lo que hizo Elías. Eso es lo que hizo también la viuda pobre. Se sumó al plan de Dios. Llevó a cabo la voluntad de Dios para ella. Y por eso es que ella pudo ver bendición. Esta viuda era gentil. Perdón. Era gentil. No era parte del pueblo de Dios. De hecho, era vecina, podríamos decir, de Jezabel, la malvada esposa del rey. Pero no sabemos cómo, si por referencias o por la obra del Espíritu Santo de Dios, de una forma directa en su vida, esta viuda estuvo dispuesta a sumarse al plan de Dios para su vida también. Te ruego que me traigas un vaso de agua para que beba. Claro, el profeta no sabía quién era la persona que Dios había preparado. Recuerda que él allí, cuando estaba en el arroyo, le dijo, yo he preparado allí una mujer viuda que te sustente. Y Elías salió de Querib y llegó a Sarepta. ¿Y ahora qué? ¿Quién es la viuda que Dios tiene preparada para sustentarme? Pues lanzó el anzuelo a ver si aquella era la que estaba dispuesta a sustentarle y a la que dio o a la cual el Señor la guió. No se nos explica cómo fue el tema. Él le dijo, te ruego que me traigas un vaso de agua para que beba. Y él vio la disposición de ella para traerle agua, que no es poco. Porque a que a ti te pidan un vaso de agua, donde solo tienes que destapar la botella y hacer así, pero que en plena sequía, cuando la gente y los animales están muriendo de sed, pues alguien te pida un vaso de agua para beber, hombre, es como para pensárselo. Pero ella no lo pensó. Ella fue a por el agua para él. Y Elías, pues de alguna forma recibió confirmación del Señor, esta es, y por eso él fue un paso más allá. Y le hizo, pues, ese pedido de un poco de pan, ¿verdad? Dice el versículo 12, ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comemos y nos dejemos morir. Ahí queda evidente la miseria por la que esta mujer estaba pasando. Era su última comida, un poco de aceite y un poco de harina. ¿Qué dije? De harina, ¿no? Y un poco de harina. Era preparar ese último pan para ella, para su hijito del alma, y ya dejarse morir de inanición porque no había nada más que comer. Yo me imagino, si yo fuera Elías, cuando estoy allí en el arroyo y Dios me dice, vete a Sarepta porque yo he ordenado allí a una mujer viuda que te sustente, yo pensaría, caramba, será una viuda rica. Porque si puede sustentarme y tal, pues será una viuda rica, ¿no? Entonces me imagino el choque mental de Elías cuando resulta que es una mujer tan pobre que ni siquiera tiene para ella y para su hijo. Y lo que tiene es la última comida y luego van a morir. Y Elías ve ahí la oportunidad de que Dios sea glorificado. Y guiado sin duda por el Espíritu Santo de Dios, le da la oportunidad de glorificar a Dios en su vida. El problema es que una viuda rica podía haber sustentado a Elías sin sacrificio. Una viuda rica podía haber sustentado a Elías sin que le costara nada, sin tener que hacer sacrificio alguno. En cambio, una viuda pobre tenía que sacarse de su boca la comida, como así fue, tuvo que dejar, bueno, no literalmente sacársela de su boca, pero me entiende, ¿no? Tuvo que dejar de comerla a ella y dejar con hambre a su hijo para poder dárselo al profeta de Dios. Implicaba sacrificio extremo. Por eso es que Dios escogió a esta mujer
para ser glorificado. Más adelante en el Nuevo Testamento encontramos en Lucas y en Marcos también que Jesús está, dice, sentado allí en el templo a la puerta de los tributos, está sentado y está viendo cómo la gente va y echa dinero ahí, y los ricachones, nos dice la palabra, que hacían sonar el dinero cuando caía en ese recipiente para que se viera lo mucho que echaban, pero llegó una pobre viuda, otra viuda, que no tenía nada. Solo tenía 2 blancas. La blanca era la moneda de menos valor de la época. Y tenía 2 blancas. Y esas 2 blancas fue lo que echó. Y Jesús la alabó por ello. La alabó no porque diera poco, sino porque lo poco que dio era todo lo que tenía. Y a ella sin duda eso le había costado un sacrificio enorme. Esta viuda de la historia de Elías solo le dio un pan y un vaso de agua. Pero ese pan y ese vaso de agua era todo lo que ella tenía para subsistir. Era un sacrificio tremendo. De ahí el mérito, ¿verdad? Y encontramos en el Nuevo Testamento que el creyente ha de entregarse de forma sacrificial, entendiendo que no solo todo lo que es, sino todo lo que tiene no es suyo, sino que es de Dios. Y el ejercicio de una buena mayordomía implica que demos sacrificialmente. Si tú das a Dios, si lo que tú das a Dios no te cuesta, no tiene valor ante los ojos de Dios. Porque lo que glorifica a Dios es aquello que se da sacrificialmente. Aquello que yo tengo que renunciar a para poder dárselo a Dios. Eso es lo que Dios buscaba y lo encontró en el corazón de esta viuda pobre, de esta viuda casi podríamos decir muerta de hambre, pero dispuesta a sumarse al plan de Dios. Por eso, a esta mujer que muestra lo poco que tenía, le da una respuesta que trasciende la época y llega hasta nosotros hoy. ¿La situación es mala? Sí. ¿Tu provisión es poca? Sí. Mujer, no tengas temor. Versículo 13. No tengas temor. O lo que es lo mismo, ten fe. Confía en Dios. Ten confianza. Por supuesto que había motivos para tener temor, pero cuando dejamos de vivir a nuestra manera y según nuestra propia sabiduría, cuando dejamos de agradarnos a nosotros mismos, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos sumamos al plan de Dios para nuestras vidas y le entregamos todo aquello que tenemos, sea poquito, como en el caso de la viuda, o sea mucho, como en tu caso y el mío, entonces entramos a vivir a otro nivel que nos permite vivir de manera victoriosa a pesar de lo adversas que puedan ser las circunstancias, siendo de bendición a otros. Por eso le dice, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Primero para el profeta de Dios, primero para el Señor. Y dice el versículo 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Habrá provisión hasta que la bendición de Dios vuelva a ser general. La viuda creyó la palabra, no de Elías, sino de Dios. La viuda creyó la palabra de Dios, entregó todo lo que tenía, ejerció una mayordomía sacrificial. Y el resultado es muy instructivo para nosotros. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y el resultado, comió él y ella y su casa. Esta su casa es una referencia a sus familiares. Era una viuda pobre, hasta el momento había sido una carga para la familia. Evidentemente la familia se habría esforzado por ayudarla en la situación tan difícil por la cual estaban pasando, pero llegó el momento, es evidente por lo que nos cuenta la historia, llegó el momento en que tuvieron que dejarla, en que tuvieron que abandonarla, en que tuvieron que decirle, mira, es que si te ayudamos a ti no hay para nosotros. Y ella se quedó desamparada, por eso estaba en esa situación en la que le quedaba nada más que el panito ese que iba a amasar para ella y para su hijo. Y de ser de estar en esa necesidad extrema, pasó
a ser proveedora también para aquellos familiares que antes la habían ayudado a ella y que ya no podían hacerla. Comió Elías, comió su hijo, comió toda su familia, porque conforme lo que Dios había dicho, porque la harina no escaseó y ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho por Elías. La matemática del hombre es, si tengo poco y comparto, me queda menos. Por tanto, sería necio compartir. Pero la matemática de Dios dice, da sacrificialmente y verás la bendición en tu vida. Y eso es lo que esta viuda hizo. Y esta viuda nos es de gran ejemplo. Comió ella, comió su hija, y en tiempos de hambre y de necesidad extrema se convirtió en proveedora para los que estaban a su alrededor. ¿Cómo superar los tiempos difíciles? Obedece a Dios en fe. Que tu vida sea una vida entregada a Dios. Que la palabra de Dios sea la que marca cada una de tus decisiones y busca el plan de Dios para tu vida. Deja de ser niño chico, niña chica. Yo quiero esto. ¿Has visto a los niños? Yo quiero esto, pero eso no es lo que te conviene. No, pero yo lo quiero. Y muchas veces nosotros somos así, llevándole nuestro plan a Dios, porque esto es lo que yo quiero y esto es lo que tú tienes que bendecir. Elías se preocupó en captar la voluntad de Dios para su vida y sumarse al plan de Dios para él. No importaba lo que Elías quería, no importaba lo que la viuda quería. La viuda quería quedarse el pan para ella, hubiera sido humanamente hablando lo más sabio, pero por la guía de la palabra de Dios compartió el pan. Y vemos como hubo una explosión de aceite y una explosión de harina. Está mal usado el término. No hubo mucho aceite ni hubo mucha harina. Hubo la harina suficiente cada día hasta que terminó la sequía, hasta que Dios trajo otra vez lluvia sobre la tierra. Así que súmate al plan de Dios, porque te puedo asegurar que el plan de Dios para ti es mejor que el tuyo 1000 veces. Obedece a Dios en fe, que tu confianza esté puesta en obedecer a Él y a su palabra, y esfuérzate por captar, por entender el plan de Dios para tu vida, que está revelado en su palabra, para sumarte a ese su plan. Si estas dos sencillas pautas las ponemos por obra y dejamos que sean las que marquen nuestra vida será diferente. Podremos disfrutar de nuestra vida cristiana de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, como Pablo le dice a los corintios. Seremos de gloria para el Señor y de bendición para los demás. Que Él nos ayude.